Recuerdan que hace un tiempo hablamos sobre el tema del ADN, ¿no? Que ya hemos visto o dejado en evidencia un montón de cuestiones donde tanto Diez como Vázquez dicen cosas que después en la causa no están. Que uno le pregunta a las partes y te dicen, no, Pablo, no hay nada de eso. La verdad que lo que dice no hay nada. Bueno, hubo un entredicho, me acusaron públicamente, hubo unos periodistas que estuvieron muy mal hacia mi persona, acusándome en un canal de TV, en Crónica, personas con las cuales yo tenía buena onda, y al día de hoy puedo tomarlo, si se disculpan públicamente, podría llegar a tomarlas la disculpa, no tengo problema. El tema es que todavía no se han disculpado públicamente, como lo han hecho, ¿no? Se mandaron la macana en Crónica TV. Creo que considero que tienen que retractarse y pedir las disculpas en Crónica TV y en el programa que tienen en YouTube, que es, ¿cómo se llama? Ciudad Alerta. Si son buenas personas, yo le dije, se van a retractar. Yo pienso que este muchacho, Diego Esteves, que es el que se mandó la macana, por ser amigo de Diegues y defenderlo, se mandó la macana a firmar algo que era mentira. Y hoy lo voy a demostrar con pruebas. Así que vamos a darle. Ellos, basado en las sospechas que tienen hacia el entorno familiar y que no hay una luz de esperanza en cuanto a la investigación que viene hasta ahora por lo menos estancada, tomaron esa decisión, me lo pidieron a mí y bueno, el día del lunes lo vamos a estar solicitando. Van a pedir un ADN, sí, nos tenemos que ir, pero para cotejar los rastros de todo. Todo el entorno familiar de la nena y ellos mismos también, esa es la decisión que... Esta transmisión se dio en vivo en el canal A24 el día 9 de mayo. 9 de mayo por la tarde, por la siesta. Y aquí, delante de la familia Salvatierra, Diegues afirmaba que ya estaban prácticamente pedidos esto del ADN, que a pedido de la familia Salvatierra, que querían que se hagan ADN toda la familia Gallardo, bueno, porque sigan responsabilizando y culpando a la familia Gallardo de haber cometido el crimen, ¿no? Pero Diegues decía que si no era ese día iba a ser máximo el lunes 12 de mayo, supuestamente, porque ese día era 9. Era un viernes, sábado 10, domingo 11, lunes 12. Supuestamente el lunes 12 iban a presentar este pedido para solicitar que se haga la extracción del ADN. Porque es muy llamativo esta operatoria de decir una cosa en público y después hacer otra. Y encima culpar públicamente a gente como nosotros que informamos, diciendo que nosotros mentimos, difamándonos, injuriándonos y demás. Escuchen lo que decían, lo voy a poner de vuelta. Y bueno, ellos, basado en las sospechas que tienen hacia el entorno familiar y que no hay una luz de esperanza en cuanto a la investigación que viene hasta ahora por lo menos estancada. O sea, está diciendo que la familia Salvatierra sospecha de la familia Gallardo. Y que no hay luz de nada, o sea, se cae lo de los Gallardo y no tiene nada, evidentemente. Bueno, esto es lo que está diciendo Diegues, no lo digo yo, lo dice Diegues. Diegues, acá. Tomaron esa decisión, me lo pidieron a mí y bueno, el día del lunes lo vamos a estar solicitando. Ahora, es muy raro que un abogado, que supuestamente sabe lo que hace, esté siguiendo las órdenes de personas que no saben cómo funciona la justicia. Yo les voy a explicar algo. Por lo general, este tipo de pedidos, no es que Osorio no lo iba a pedir. No era el momento de pedir esto. ¿Por qué no era el momento? Ustedes van a decir, ¿por qué esta gente le está vendiendo que los demás no hacen nada y que ellos hacen? La verdad que es mentira. Primero que es mentira. Y segundo, ese tipo de pedidos se hace una vez que están los resultados de laboratorio de las muestras. Porque claro, ¿cómo vas a ordenar una extracción de ADN si no tenés ADN para comparar? Se suele pedir en ese momento. Lo que decía Diegues en este momento, que
esa semana, ya era viernes, era medio difícil que lo presente ese día, aunque ustedes tienen que entender algo. Los abogados, la justicia, el Poder Judicial, tiene un sistema que vos ingresás la presentación vía web. No tenés que ir al juzgado, no tenés que tomarte un remis, no tenés que andar en bici, ir en moto, en auto, hasta tribunales. No hace falta. Vos te sentás en el escritorio de tu casa, donde labura Diegues, o en su estudio, y hace tú, mete la web del Poder Judicial, entra y carga la presentación. Solo eso. Tan sencillo como eso. Sentarte 5 minutos. Creo que tardamos más nosotros haciendo las denuncias y demás contra estos que han cometido delito en contra nuestra que otra cosa. Pero bueno, esto lo decía el día 9 de mayo. Viernes 9 de mayo. Tomen nota. 9 de mayo. Y el jueves 15, que yo hablo con Osorio, me decía lo siguiente, escuchen. Yo lo escuché al abogado últimamente decir que él pidió, a raíz de lo que solicitó la familia, pidió que todo el mundo se haga ADN. Ahora, yo me quiero preguntar, ¿dónde está ese escrito? ¿Dónde está ese pedido? ¿En la causa? ¿No está eso en la causa? Está en la causa. Entonces, ahora, bueno, que me muestre dónde él solicitó. Bueno, yo, ¿sabe qué? Soy el primero que le voy a decir a la familia Gallardo, sí, vayan, pónganse a disposición en la justicia. A ver, ¿dónde tienen que hacerse? Vos me estás queriendo decir, vos me estás queriendo decir que Diegues arroja información falsa sobre acciones en la causa que no están en la causa judicial. Lo que yo escuché es que él pidió, en el marco de la investigación, ADN para todo el mundo, como ahora lo están repitiendo todos los medios. Yo quiero que me muestren dónde está ese escrito, dónde está ese pedido ante la fiscalía y dónde está la orden de la fiscalía para que todo el mundo se haga ADN. Quiero saber dónde está. Hasta ahora yo no lo vi. Ahora, que me muestre decime. Con la fecha anterior a esto, ¿no? Que me Claro, muestre sí, con porque fecha después anterior. 9 de mayo, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 7 días, una semana entera, y Diegues no haya presentado el pedido que dijo que iba a presentar de ADN. 7 días. Recuerden, el tipo lo único que tiene que hacer es sentarse en su escritorio y hacer tú, y cambiar los datos de un escrito que por lo general los abogados ya lo tienen prediseñado y le cambian los datos de quiénes son los representados y demás, porque no me van a chamullar que hacen un escrito de cero. Tienen todos escritos y ya le cambian el dato de la querella y los datos de la causa y chao. Bueno, 7 días y Diegues, dentro de esos 7 días, seguía dando notas a Crónica, a canales de YouTube. No presentó nada en la causa. Recuerden que la familia que representa se lo pidió, ¿no? 7 días. Viene Osorio jueves por la noche, jueves 15 de mayo, a mi canal y dice, che, Pablo, mirá que este tipo no pidió nada en la causa. Y que incluso la huella plantar tampoco está. Hace 4 o 5 meses que están hablando de la huella plantar y no hay nada. 16 de mayo, al otro día que Osorio lo manda al frente de mi canal, Diegues sale con su canal amigo, Ciudad Alerta, con Diego Esteves y Nahuel. En ese momento Nahuel no estaba Diego Esteves. Fue en un chat donde yo ingresé porque pensé que había buena onda y le puse 3 caritas de payaso, haciendo alusión a que mi opinión sobre el trabajo que hace Diegues. Bueno, esto lo quisieron tomar como un agravio, se hicieron los ofendidos. Yo la verdad que no lo vi como una falta de respeto, sino una opinión personal. Que la verdad que cuando a mí me dijeron, no, pero cuando viene un invitado que es amigo nuestro, yo le dije, mirá, pensé que era un canal libre como para opinar y que no, yo no le falté nunca respeto a ustedes, para nada. De hecho, envié las preguntas, le digo, siempre con respeto. Ahora, si a ustedes les ofende que yo les pregunte, es otra cosa. Bueno, escuchen lo que le decía Diegues al amigo, que es Diegues, a Diego Esteves,
Estamos mostrando la verdad acá, ¿eh? No hay nada personal contra nadie. Pero miren, esto sucedía el 16, el viernes 16 de mayo. Tema ADN, ayer justamente con Salum, Aníbal Osorio dijo que eso no estaba en el expediente, sin embargo Julieta, ayer en el programa, imagino que informada por vos, dijo que se iba a pedir ADN tanto a la familia de Josué como a la de Paloma. ¿Qué hay de cierto? O sea que le están mintiendo a la familia como le mintieron en el programa de A24. Escuchen lo que dice Diegues, ¿eh? Todo lo que se plantea dentro del expediente, así que es muy sencillo. Yo no puedo ordenar, ni la familia puede ordenar que se sometan a la prueba de ADN ninguna persona que esté o no esté sospechada dentro de la causa. Todo lo que se hace dentro del marco judicial. Son planteos, ¿no es cierto?, que están dentro de la investigación y que seguramente se van a llevar a cabo. Bien, todavía no hay un pedido oficial, digo, para ser claro con eso. No, No hay un pedido de la justicia, no está ordenado. No está ordenado porque el doctor Darío Provizionato está de vacaciones, así que no está transitando una pequeña licencia, pero la fiscalía sigue trabajando, obviamente. Un pedido oficial, digo, para ser claro con eso. ¿Escucharon? El tipo no lo presentó todavía. Entonces, ¿por qué Diego Esteves después dice que yo miento? No mentí, Diego Esteves. Te lo dijo Diegues, delante tuyo. Al otro día que nosotros decimos lo del ADN, te lo dice Diegues en tu cara. No lo presentó. 16 de mayo y no lo había presentado. Entonces, ¿por qué Diego Esteves dice que yo mentí? Cuando claramente no mentí. Diegues, el día 16 de mayo, después de que dijimos que no había presentado el ADN, no lo presentó. Dijo que no lo presentó porque el fiscal estaba de vacaciones con una licencia. Mentira, porque después correlativamente dice, bueno, la fiscalía está abierta. Claro que está abierta, hermano. La fiscalía no cierra. Él tendría que haber hecho el pedido, como le dijo a la familia, no lo hizo en 8 días. Hasta ahí, ¿eh? Ustedes me van a decir, che, esto es mucho. Esto es mucho. Y si le digo que tampoco lo presentó esa semana, este video es del, si lo quieren buscar, es del 23 de mayo. En el programa de Nahuel y Diego Esteves en Crónica TV. 23 de mayo. 23 de mayo. Había pasado el 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 7 días más. O sea, que vamos como más de 15 días desde que dijo que lo presentó. Algo así, ¿no? 23 de mayo. Anoten. 23 de mayo. 23 de mayo. Bueno, miren este video, ¿eh? Con la solidaridad de la gente que viene a apoyar la marcha. ADN te hicieron porque viste que el abogado Osorio, que le renunció, también te quiero escuchar sobre eso, le renunció al pastor Omar, no se lo bancaba más al pastor Omar, en pocas palabras. Sigue con Alicia. Sí. Sigue con Alicia defendiéndola, pero dijo que el ADN era mentira, que no estaba en el expediente. ¿Te lo hiciste o no? Miren cómo Diego, amigo de Diegues, intenta todo el tiempo tirarle mierda a Osorio, diciendo que Osorio miente. ¿Por qué Osorio miente? Y ahora que sabes que Osorio no mintió, ¿le vas a pedir disculpas públicas como a mí? Diego, te pregunto, si vos sos un buen periodista, como dijiste, y sos mejor que yo, porque yo no soy periodista, me imagino que le vas a pedir disculpas a Aníbal Osorio y a quien te habla, le vas a pedir disculpas públicas. Y te lo hago este video porque ya te lo pedí por privado. Tengo los audios, te lo pedí por privado. Y me parece que si vos sos buena persona, que yo creo que sos buena persona. Por eso la verdad que espero no equivocarme. Pero yo creo que vas a pedir disculpas porque creo que sos buena persona. Si sos buena persona te tenés que retractar en el mismo medio que difamaste e injuriaste equivocadamente. Osorio dijo la verdad. Diegues no había presentado el pedido de ADN. Y yo también dije la verdad. Vamos a ver si es capaz de
luego de ver este video y las pruebas, si es capaz de pedir disculpas. Como buen periodista que es. No, ya el abogado los dijo todo, igual que el fiscal, así que estamos esperando. Yo estoy para lo que quiera. Todavía está esperando. ¿Escucharon? 23 de mayo es este video, ¿eh? Lo pueden buscar en Crónica. 23 de mayo y José Salvatierra, el abogado le dijo que supuestamente lo había presentado. Nada. No habían hecho extracción de ADN, nada. Escuchen. Igual que el fiscal, así que estamos esperando. Yo estoy... Sigue con Alicia defendiéndola, pero dijo que el ADN era mentira, que no estaba en el expediente. ¿Te lo hiciste o no? No, ya el abogado los dijo todo, igual que el fiscal. El abogado nos dijo. ¿Ustedes se dan cuenta que están engañando a esta familia? Porque no tienen acceso al sistema, no tienen acceso a la causa. Esto es un grave error. Yo creo que deberían cambiar el tema del sistema que utiliza el Poder Judicial. Y acá hay un grave problema. Que yo le voy a explicar a la gente. Cuando le asignan por sistema el acceso a una causa, se le dan el acceso al letrado que ustedes ponen como representante. Pero a las personas no. Y yo creo que debería cambiar eso. Le deberían dar siempre acceso a la familia que es parte de la querella. Porque esto, todo este boludeo del trabajo que no hacen los abogados, que entorpecen diciendo que hacen algo y no lo hacen, tranquilamente podrían haberlo visto por sistema la familia de Salvatierra. Van a la fecha y te dice, tal abogado realizó la presentación, abrís y te abre y tal documento. Pero claro, esta gente que es gente humilde, que no sabe nada, que lo están manipulando, que... Claro, le dijeron que lo habían presentado y se quedaron tranquilos. Escuchen. Así que estamos esperando. Yo estoy para lo que quiera. ¿Qué te dijo el fiscal? Yo no tengo nada que esconder. Aclarame qué te dijo el fiscal respecto a los ADN a ustedes. No, que el abogado lo presentó todo, así que... Claro, que el abogado lo presentó. ¿Y si yo le digo que es mentira? Si yo le digo que es mentira... Que encima yo les voy a decir algo. Cuando Diego Esteves, el 16 de mayo, entrevista a Diegues por todo lo que yo había dicho con Osorio, y le dice, no, porque Pablo Salum dice que no está. Y Diego le dice que es verdad, que no está, que no lo hizo en la presentación. ¿Por qué después miente Diego Esteves que yo dije algo que era incorrecto y que Osorio mintió también? El 23 de mayo, ¿eh? ¿No será que quiso engañar a la gente Diego Esteves? Claro, recuerden, 9 de mayo dice que lo va a presentar, no lo presenta, hasta no lo presenta. 15 de mayo sale Osorio conmigo, decimos que no está. 16 de mayo lo entrevista Diego Esteves. Diego le dice que no lo presentó, el tema del ADN. Y Diego Esteves, el 23 de mayo, que es el día de esta nota, pensando que ya lo había presentado, intentan... para mí, hacerme una cama a mí y a Osorio, haciéndonos quedar como que mentimos, como si fuéramos estúpidos, porque yo pongo la fecha de cada video y les hago buscar en YouTube cada video y van a ver las fechas de subida de cada video. Quedan en los metadatos del video, quedan en la descripción del video de YouTube. Entonces, es imposible mentir. El padre le dice que el abogado le dijo que sí, que lo presentó. No lo sabe nada el padre. El padre, la verdad que está muy mal, el padre de Josué, no está para esto. Y Diego le dice cualquier cosa y la familia se lo cree, es así. Pero escuchen lo que dice Diego Esteves, ¿eh? Que el abogado está esperando ahora, que le iban a llevar al juez, y ya está. Así que no hay problema. Yo le dije que no tengo problema de nada, que yo... El pedido, no digo porque hay un par de todo, salames que andan diciendo que es mentira, lo del ADN, que Diegues inventa, que ahora se pusieron... Lo hablo de Pablo Salum. Lo voy a nombrar porque me tiene un poco hinchado, salió a criticarnos por otros casos. La verdad que no me... ¿Saben cuál fue el otro caso que se sintieron atacados? Diego y Nahuel. Que en realidad no fue una crítica a ellos. Hay mucha gente que no lo sabe, pero la grafología es una pseudociencia. No es una ciencia, es una pseudociencia. En la cual una persona
por el trazo, por el color del bolígrafo, la virome que usás, te dice si lo hiciste violento, si sos violento, si sos bueno, si sos... temas de la conducta, la personalidad, que es mentira, no se puede determinar por cómo es tu letra, ni cómo firmás, es todo mentira, es todo chamullo. Bueno, resulta que yo en A24, y yo se lo dije a Diego Esteve por privado y no sabía dónde meterse, a ver, no quiero ver que no se ve ningún dato, fue esto, ¿ven? Exclusivo de A24, grafólogo analiza la carta de la masacre de Villa Crespo. Bueno, yo publiqué esto, sobre esto. No publiqué la imagen porque la verdad que yo no quería escrachar a nadie. Bueno, resulta que le entró la bala y yo no sabía por qué. Y resulta que después me pongo a ver y es que ellos llevaron a la misma grafóloga a su programa. Pero yo le dije a Diego, inclusive no fue por ustedes. Con muchas adicciones, acá hay muchas adicciones. ¿Adicciones? Adicciones, porque vos fíjate que todo es temblor. No fue por ustedes, le dije, o sea, fue increíble, pero bueno. Miren cómo Diego me difamaba de manera pública como si nada. Escuchen. Así que no hay problema. Yo le dije que no tengo problema de nada, que yo... El pedido, no digo porque hay un par de salames que andan diciendo que es mentira, lo del ADN, que Diegues inventa, que ahora se pusieron... Lo hablo de Pablo Salum, lo voy a nombrar porque me tiene un poco hinchado, salió a criticarnos por otros casos. La verdad que no me gusta meterme a mí con streamers que no existen, tienen un público así y nada, quieren ganar popularidad poniéndose de un lado o del otro de esta causa sin ser periodistas. Así que creo que hay que ser profesional para abocarse a los temas, porque salió a decir que el ADN no existía, que era un invento, y Diegues hizo efectivamente el pedido ante la justicia. Lógicamente el juez tiene que otorgar este pedido para que se haga el ADN sobre la familia de Josué, todos están a disposición, y sobre la familia de Paloma. Escucharon, ¿no? Un salame, un streamer así, que no llega a nadie. Él hizo referencia a mis dichos del día 15 de mayo. El 16 Diego le confirma que tengo razón, que no lo hizo la presentación, por lo cual no mentí. Pero él, para dejarme mal, porque estaba caliente, porque publiqué lo de la grafóloga, que no fue hacia ellos, sino hacia A24, donde lo había visto, pero como ellos también se mandaron la misma macana, el salame soy yo. El mentiroso soy yo, pero resulta que el salame terminaron siendo ellos, porque yo tenía razón. Estoy demostrando que tengo más formación yo que vos. Quizás vos tenés mejor dicción, tenés quizás más vocabulario, por ahí te expresás mejor, te vestís mejor, estás más prolijo, sos más lindo. Pero en esto la cagaste, ¿qué querés que te diga? Y realmente deberías pedir disculpas. Públicamente te deberías retractar. Si sos buena persona, te deberías retractar. Y como te lo dije por privado, si ustedes llevan a una chanta que dice que con la letra te van a poder describir quién era la persona y que es un problema ustedes se mandaron la macana de no hacer las cosas bien. Entonces, decir que yo soy un salame por decirte que han metido la pata, que es una pseudociencia, que no pueden tratar un tema serio donde una mujer con problemas psiquiátricos asesinó a su marido y a sus 2 hijos porque estaban hablando de ese caso. Entonces, yo seré todos los salames que vos quieras, Diego. Pero la verdad que acá el que demuestra que ha estado mal sos vos. Malinformaste ahí. Malinformaste con lo de Diegues, diciendo que yo mentí, que soy un salame. Primero que sabías que no mentí, porque te lo dijo Diegues que tenía razón, que no lo había presentado. Yo lo dije el 15, lo dije antes del 15. El 16 te dijo Diegues que no lo había presentado. ¿Y sabés qué? Has hecho tan mal tu trabajo, Diego, que ¿saben qué? ¿Quieren que les diga cuándo hizo la presentación formal en la causa? ¿Quieren saberlo? Ustedes van a decir... Seguramente este periodista, con todas las palabrotas que te dijo, con todo lo que te difamó, seguramente se habrá informado de que este pescado que le vendió pescado podrido a todo el mundo durante más de 15 días, hizo el pedido de ADN. Si les digo que este día, cuando este tipo dijo esto de mí, todavía no había presentado el pedido de ADN,
¿Me creen? Les voy a mostrar para Diego Esteves, para que se retracte de toda esa difamación, injuria, que lo hagan en Crónica TV, que no lo hagan en el canal Sucho que tiene. Porque si este canal que tiene 185.000 suscriptores es un canal Sucho, que es así, lo de él, ¿qué es? Que se disculpe en ambos lugares. Y yo se lo voy a aceptar, ¿eh? Yo entiendo que pudo haber sido una calentura equívoca, que metió la pata. Yo creo que Diego es buena persona. Y creo que después de ver este video, va a pedir disculpas públicas a mí y a Osorio. Porque Osorio también lo trató de mentiroso. Quiero creer que si sos buen periodista, pero sobre todo buena persona, que yo creo que... Espero no equivocarme, en serio le digo, ¿eh? Le digo en serio, yo creo que es buena persona. Por lo menos creía que era buena persona. Si hay algo que no me esperaba de alguien así, es de Diego. Por supuesto que esto no tiene nada del otro mundo. Es un pedido, no es un informe, no es nada por el estilo. Es una tontería que lo único que se puede mostrar acá es la fecha de pedido, de presentación de verdad. ¿Qué día dice ahí? ¿Qué día dice ahí? ...25 de mayo... ...a las 4 de la tarde... ...25 de mayo... ...o sea que entró el 26... O sea... ...que todo lo que dijeron... ...Diego y Diegues... ...fue una mentira. Quiero decirle... ...a la gente que todo este material... ...que hemos recabado y demás... ...por supuesto se va a presentar en la causa. Se los vamos a dar... ...de hecho ya se lo di... Ya se lo di a uno de los querellantes. Porque claro, le interesa demostrar que hay una parte que de una forma orquestada, organizada, está fuera de la causa haciendo cosas que no se debe y adentro de la causa hay otra cosa que perjudica la causa. Por supuesto que se lo di. Para que lo presenten en la causa. Y hay otras cosas, ¿eh? Hay muchas cosas así. Me difamaste a mí y a Osorio. Así que bueno, si vos sos buena persona y buen periodista, te tenés que retractar y pedir las disculpas en los canales donde hiciste la difamación. Y yo no tengo problema, la verdad que te la voy a aceptar porque nos podemos equivocar. De hecho, en este último tiempo hubo mucha gente que pertenece a estas organizaciones coercitivas que ha puesto fichas negativas, ha llevado y ha traído mala información a propósito entre creadores de contenido y demás para que suceda esto, que terminen enojándose y demás. Por el tema que se enojó la grafóloga, yo no lo siento, pero Diego, vos tenés la culpa, yo te lo dije por privado. Yo no tengo la culpa. Mi lucha es contra la pseudociencia y organizaciones coercitivas. Yo tengo que visibilizar que hay medios de comunicación que están hablando de casos muy serios de salud mental, llevando a una persona que básicamente es una gurú, que es una pseudociencia donde afecta a los derechos, que arruina las causas, que no tiene nada de científico. Porque inclusive se está vulnerando el derecho de las víctimas. Las víctimas que han quedado aquí, los familiares que sufren la partida de esas personas que se han ido de una manera horrible. Entonces, ojalá que esto sirva para que mejoren, para que los periodistas se capaciten. Tener un carnet de periodista hoy en día, la verdad, yo no tengo duda que es algo decorativo. No tengo duda tampoco que hay personas que son comunicadores, que no tienen título, que realmente hacen un mejor trabajo, pero lejos.
que gente que tiene un carnecito que dice que sos periodista. De hecho, lo estamos demostrando. Vos querés informar, querés tratar temas policiales, querés tratar temas serios y no te informás como corresponde. No vas a la fuente. Y si tu fuente te miente y tu fuente es tu amigo, yo te diría que revises qué está pasando ahí, porque tan amigo tuyo no es. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.